Hola, hola, hola Instagram por aquí, hola Facebook por aquí. ¿Cómo están? Bueno, un gusto saludarlas hoy. Vamos a ir viendo quién se conecta esta noche eh, a este Instagram Live que se llama eh, Sanando mi linaje femenino. Entonces, bueno, digamos que eh, hoy vamos como a continuar un poco con lo que veníamos trabajando el mes pasado. Lamentablemente no pude hacer los likes que tenía programados porque pues me enfermé, de hecho tuve que cancelar el último, pues porque, bueno, no me enfermé, en realidad tengo un tema en la columna cervical y se me puso complicado. Entonces empezó justamente ese domingo que tenía el live y por eso pues lo tuve que aplazar y efectivamente pues el tema se me complicó un poquito más de la cuenta, entonces como que suspendí lo que no fuera estrictamente necesario como para darme espacio y sanar. Por eso lo había, pues, como que había estado como tan ausente de por aquí. Entonces por ahí se van conectando, ahí las veo. Muchas gracias. También les cuento que, bueno, ayer fue el taller Mujer Carente versus Mujer Completa en una relación de pareja en Bogotá. Estuvo súper lindo. Salió espectacular, pasaron cosas muy bonitas ayer, de verdad que fue un taller muy especial. Bueno, en realidad yo siempre digo eso de todos mis talleres, de mis círculos, de todos los eventos que hago. Hola Juli, ¿cómo estás? Hola Estela, qué rico verlos por aquí. Hola Lili, ¿cómo estás? Qué alegría verte, hace rato que no sabía de ti. Hola Adri, ¿cómo estás? Hola Moni, ¿cómo estás? Eh, bueno, entonces básicamente pues les quería contar que ayer fue muy especial. El 4 de mayo estoy en Cali. Este es el primer taller de los 4 talleres del ciclo Mujer Completa. A este le sigue el taller de primero una vida, después una relación, que es como la continuación de este. Ese va a ser más o menos si finales de mayo, principios de junio, y mañana pues con el equipo revisaremos cómo lo vamos a hacer para Bogotá. Y en Cali estaremos con el primero, que es la mujer carente versus la mujer completa en una relación de pareja, el 4 de mayo, así que las espero porque de verdad es un taller súper lindo, estuvo muy potente ayer, de verdad que se movió una energía súper linda, pasaron cosas muy bonitas y de verdad me siento súper feliz. Y bueno, para empezar nuestro tema de hoy, quise traer un texto que me gusta mucho de una sanadora norteamericana que se llama Marian Rose. Ella bueno, es o era, no sé, porque no sé si aún está viva, pero ella se dedicaba como a hacer danzas ceremoniales para sanar lo femenino en San Francisco, si no estoy mal. Y ella hizo una oda a lo femenino y quiero empezar por ahí para que entendamos un poco cuando hablo del linaje femenino que me estoy refiriendo. Entonces voy a empezar a leerlo. Entonces hay dos partes del texto, el texto es un poquito largo, entonces lo voy a leer dos parrafitos que me encantan. Y dice así: esto es lo que sé. Lo femenino ha sido herido y desvalorizado. Lo femenino no trata sobre las mujeres, aunque hayan sido tradicionalmente las mujeres sus guardianes. Pero hemos abdicado a ese poder. No hay que culparse. Abdicar ha sido una manera de sobrevivir. El siguiente párrafo dice lo siguiente: lo femenino no trata de cómo manipular a un hombre para que se comprometa, para obtener seguridad y poder. No trata sobre cómo combatir contra el sistema para conseguir la igualdad. Su tema no es el arte de las mujeres y nuestras voces silenciadas. No es tampoco la biología como destino cuando nos definimos a nosotras mismas o a nuestros cuerpos como las dadoras de vida, como los vehículos o como las creadoras. Lo femenino es trascendental y va más allá del sexo. Lo femenino es la voz del renacimiento. Entonces, elegí arrancar por leer esto para aclarar que cuando hablo de linaje femenino no me estoy refiriendo solamente a sanar a las mujeres de mi línea, digamos, familiar, sino para sanar la energía femenina de mi línea familiar, que está presente también en los varones. Entonces, vamos a hablar específicamente, o digamos como, no específicamente, sino en general, de mi mamá, mis abuelas, mis bisabuelas por la línea materna, pero también las que están presentes en la línea paterna y también el aspecto femenino que está presente en el masculino. Pues cuando hablamos de sanar el linaje femenino no nos remitimos solamente
a las mujeres que van por la línea materna y a la mamá de mi mamá y a la mamá de la mamá de mi mamá, no, todas aquellas que pusieron energía femenina para crear el componente masculino que dio origen a la siguiente generación de mujeres, también están, o de hombres que están presentes en nuestra familia, también están incluidas allí. Entonces, por eso arranco como con ese texto que me encanta y siempre ha sido como mi pilar de, de la comprensión de lo femenino. El texto es larguísimo, pero digamos que es súper bonito. Una de las primeras cosas como que me enseñó una gran profesora de las que de quien les he hablado mucho, que era mi profesora de antropología femenina, súper linda, y nos compartió ese texto como la primera vez que tuvimos clase con ella y me quedé con eso y me gustó muchísimo. Bueno, bien. Entonces, entendiendo que estamos hablando de algo que va mucho más allá de solamente las mujeres que representaron nuestra familia, miren, yo les juro que no sé qué pasa con mi teléfono, pero se me queda como atorado y entonces me saludan y llegan más mujeres y se conectan y yo no las puedo ver porque el cosito no sube, no sé por qué, pero por ahí vi que se conectó Carito, que se conectó Lili Cuca, que se conectó Mechas, que se conectaron un montón, que ya se conectó Magenta, eh, pero se queda como atorado y no sube, entonces no sé quién se conectó y bueno, Facebook siempre se conecta muy poquita gente, entonces pues Estela sigue ahí. Bueno, entonces cuando hablamos de linaje femenino, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la ancestralidad y estamos hablando como ya les digo, de todas las mujeres y de toda la energía femenina que conecta, pero que está representada principalmente en las mujeres que fueron mis ancestras. Entonces cuando hablamos hacia arriba vamos a hablar, o sea, vamos a hablar como de un efecto multiplicador, entonces mi madre, las dos abuelas que tengo por el lado de mi madre, las dos abuelas que tengo por el lado de mi padre. Luego entonces esto se nos va a expandir y expandir y expandir más, que luego son las bisabuelas, las 8 bisabuelas que tengo por el lado de mi padre, las 8 bisabuelas que tengo por el lado de mi madre. ¿Listo? Entonces vayan haciendo acopio de esa línea cuando hablamos de linaje. Y también hablamos hacia abajo. Hay una premisa básica que aprendí también por Sara, por esta maestra, que dice que cuando una mujer decide sanarse, sana 7 generaciones hacia arriba y 7 generaciones hacia abajo. El otro día hablaba con una amiga que es cristiana, psicóloga también, y me decía, mira que eso tiene mucho sentido porque en la Biblia se habla de la sanación generacional, habla de 4 generaciones, según ella, yo no conozco una parte de la Biblia, pero me decía que tenía sentido, y es que justamente este concepto de la sanación del linaje viene de Dios, eh, que estaban alojadas en la antigua Mesopotamia. Entonces, está muy conectado como con la línea de la tradición de la diosa Inanna, y entonces en ese orden de ideas hablamos bueno, de que esta creencia viene desde allá. Entonces, o sea, tribus sumerias y tribus mesopotámicas en general, que son como, además, las que dan mucho más acreditación a la tradición de la diosa. Entonces, digamos que cuando hablamos de esa sanación generacional, nos estamos remitiendo, perdón, específicamente a esa creencia. ¿Sí? ¿Cómo se ha ido rompiendo de generación en generación el linaje? No es que tú en tu familia tengas el linaje roto y entonces la mía está mejor que la tuya, no. Venimos de un linaje común. Si nos remitimos a esa misma creencia, hablamos de que hace 5.000 años, digamos que se le honraba mucho culto a lo que llamamos hoy en día el sagrado femenino, que es toda esa posibilidad creativa que rodea al universo y que rodea pues a la Pachamama, a la tierra. Entonces, se respetaba mucho todo lo que tenía que ver con las potencialidades del femenino, que son, como les mencioné la vez pasada, en el live de la sanación con mi madre, el instinto, la creatividad, eh, la ciclación y el proceso. Entonces, cuando hablamos de los linajes heridos, no estamos hablando de que tú fuiste de malas y te tocó una mamá que la criaron mal, o una abuela despiadada, o una bisabuela maltratada. No, es que estamos hablando de que hay una herida común a todas las mujeres en el mundo que viene de 5.000 años atrás, en donde deja de darse culto y de honrarse la sacralidad del femenino, la armonización, la paz, el equilibrio, el instinto, la creatividad, la ciclación o la conciencia del proceso,
para empezar a rendirle culto al logro, a la dirección, al enfoque, a la estructura, a la rigidez, mientras que lo femenino es subjetivo, lo masculino es objetivo, mientras que lo femenino es redondeado, lo masculino es angular, mientras que lo femenino es fluido, lo masculino es directivo. Entonces, en ese orden de ideas, hola Rolugar, ¿cómo estás? Eh, Mientras que en esa diferencia, digamos, se honraba mucho ese aspecto del femenino, porque es finalmente donde estamos contenidos, la tierra, digamos, que vibra mucho en esa energía. Eh, Llega la época del patriarcado, y no me voy a tener en eso porque eso es pura antropología, pero digamos que llega la época del patriarcado y empieza a honrársele, a dársele culto y a honrarse pues todo lo opuesto. Entonces digamos que todas esas características del femenino que eran sacras y que eran tan nobles, digámoslo así, pues empiezan a perder valor, empiezan a ser secundarias en una estructura social que cada vez empezaba a honrar mucho más la capacidad para lograr, la capacidad para tener, el poder, el estatus, la jerarquía. Hola para ya todas las que me han saludado, hola para Elizabeth, hola para Marta, eh, hola para Andrea y para Lidia. Entonces, bueno, les decía, cuando entonces empezó el patriarcado a reinar y a crear las estructuras sociales que conocemos hoy en día, a cuestionar un poco el tributo a lo que llaman las antropólogas femeninas o los antropólogos femeninos, a la diosa, es decir, como a esa energía femenina, que para los sumerios estaba encarnada en la diosa Inanna, pues evidentemente se empiezan a romper muchas posibilidades para el femenino, porque el femenino se empieza a esconder, se empieza a limitar, se empieza de alguna manera como a relegar aspectos muy específicos de la crianza de los hijos, de la tenencia de los hijos, de la compañía para el masculino, de los trabajos básicos para apoyar al masculino y todo aquello que hacía que... Hola Natalia, gracias por conectarte desde Venezuela, qué linda, tan divina. Muchas gracias por lo que estás diciendo y lo valoro profundamente. Entonces, empezamos a desconectarnos mucho de ese femenino. Entonces, para poder sobrevivir como mujeres, empezamos a sobreadaptarnos a esa estructura patriarcal social, que no necesariamente es mala y no la vamos a atacar, porque pues mi esposo no es feminista lo más mínimo, pero pues esa es una realidad histórica que nos precede y que hay que reconocerla como lo que es. Y en ese orden de ideas, pues empezamos a sobreadaptarnos a ese modelo de masculinidad. Entonces, en un principio, como adaptarnos al lugar que se nos otorgó, digamos que instintivamente veníamos dotadas físicamente para también poder ser recolectoras y para también poder ser cazadoras. Y en esa relegación también perdemos esos poderes de fuerza, de valor, de poder salir a la casa, de poder salir a la guerra, de poder salir además porque, como ya les he explicado anteriormente, la guerra de la mujer no es por poder ni por objetos materiales, ni por ostentación. La guerra de la mujer es por propósito. Entonces, en ese orden de ideas, el femenino fue perdiendo mucho terreno y se fue, y como mujeres, digamos, nos fuimos sobreadaptando y como portadoras y guardianas del femenino nos fuimos sobreadaptando pues a una realidad ineludible que era, veníamos en una estructura patriarcal, había que adaptarse. Entonces, en principio nos adaptamos perdemos una cantidad, digamos, como de licencias que teníamos dentro de la estructura social. Segundo, perdemos, digamos, como esa sacralidad de lo femenino, como guardianas de tal don. Tres, empezamos a sobreadaptarnos, es decir, a desarrollar aptitudes para poder sobrevivir. Entonces, empiezan las mujeres a relegarse, a quedarse calladas, a ser escondidas, a ser apartadas, a ser simplemente vehículos de traer hijos al mundo, de hacer quehaceres eventualmente domésticos, mucho más sencillos, a perder posibilidades físicas que nos daban, digamos, y nos otorgaban la posibilidad de la supervivencia a la par de los hombres. Y entonces ahí es donde empieza realmente a romperse ese linaje femenino, es decir, esto no viene de tu abuela, de tu bisabuela y de tu tatarabuela a la que le pegaron con palos, a la que fue expuesta a un abuso o lo que sea, esto viene desde mucho más atrás. Entonces, con las generaciones, digamos que cada generación ha hecho lo mejor que ha podido para curar ese femenino, para poder vivir adaptado a ese femenino. Entonces, hemos tenido
digamos, generaciones que han pasado por ser absolutamente negadas, generaciones que han pasado por ser absolutamente eh, discriminadas, generaciones que han sido vituperadas, generaciones de mujeres que se han alzado, que han levantado la voz para poder reclamar derechos y para poder reclamar cosas dentro del femenino. Pero entonces también fueron mujeres que en lugar de autoafirmarse desde la aceptación de lo que son, eh, pues empezaron a identificarse con el masculino y apropiar el masculino, y de ahí también tenemos unos aprendizajes importantes que hay que reconocer. Y también, digamos que desde esa identificación con lo masculino, pues a competir con ellos, es decir, a masculinizarnos nosotros también, porque pues esa era una vía segura con la cual íbamos a poder seguramente eh, subsistir en esa estructura social. ¿Sí? Si no puedes con tu enemigo, pues únete a él, básicamente era como la premisa. Entonces, cada generación ha venido trayendo como su estigma y a cada generación le ha correspondido una situación en específico. Y desde esa perspectiva, pues nos vamos a una cosa mucho más amplia que el drama de mi propia familia y el drama de nuestra propia, digamos como de nuestro propio linaje. Entonces entendemos que desde una perspectiva muy antropológica estamos conectadas todas como por la misma herida, como por un mismo femenino negado. Dice Cari, quería saber cómo reconocer la fuerza masculina en nosotras. Bueno, pues ese es como otro tema, Cari, te lo quedo debiendo para no desviarnos como tanto del tema de hoy. Eh, Recuérdame si quieres por interno y tal vez haga una publicación esta semana sobre eso para poder responderte a tu pregunta. Entonces decía que digamos como en este reconocimiento de que compartimos eso, pues es importante, digamos, como perder esa victimización psicológica de no, a mí me tocó la familia dañada, fracturada y rota. No, la verdad es que todas tenemos esa como herida común, como esa deuda ancestral común. Entonces, en ese orden de ideas, eh, tenemos una posibilidad hoy en día de reconocerlo, pero pues también de sanarlo. Obviamente con lo que implica, porque seguimos en una estructura muy patriarcal y pues ya, digamos que todos estos movimientos femeninos, estos movimientos de ayudarnos entre las mujeres, de contenernos entre nosotras, de darnos, de servir a las demás, de tantas mujeres haciendo tribu, digamos, eh, pues está contribuyendo altamente y poderosamente a esa sanación. Pero depende de cada una de nosotros hacer esa sanación. Me pregunta Sofi, al competir con los roles masculinos, ¿no estaríamos volviendo a nuestros orígenes de cazadoras y guerreras? Sí, un poco. Lo que pasa es que depende desde dónde se haga, porque recuerda lo que decía al principio, la mujer es sensación y subjetividad, el hombre es objetividad y pensamiento. Desde ese lugar la mujer es guerrera, pero con propósito. Y la mujer es cazadora, pues con propósito también, ¿no? El varón no, el varón lo es, o digamos que el masculino está concebido para tener poder, ostentar, digamos, como premio, material, logro, materialización. Entonces son formas muy distintas de asumir, digamos, esas características del rol. ¿No? La mujer es cazadora para alimentar a su familia, la mujer es guerrera para cuidar a los suyos y para preservar su territorio, mientras que el varón es guerrero para ganar más territorio. ¿Para qué? Ni idea, pero para ganar más territorio. El varón ostenta la fuerza para ganar poder. ¿Para qué? Para sentirse más instintivamente y jerárquicamente que los demás eh, varones. ¿No? Que eso está pues a la orden del día en la naturaleza, es decir, eso lo vemos en todas las manadas de animales, de leones, de gorilas, de lobos, etc. Entonces no sé si eso contesta tu pregunta. Pero volviendo a lo que estaba comentando, entonces no es simplemente que es que mi linaje viene así, sino dejo claro que tenemos, digamos, como una herida ancestral común y que eso nos permite un poco como salir del drama de nuestro propio linaje. Lo segundo o lo siguiente que debo decir es, ok, entonces, ¿cómo hago para saber pues acerca de mi linaje? Digamos que yo en consulta recibo muchas mujeres con muchas señales de que sus linajes vienen muy rotos. Entonces, típicamente, mujeres que tienen, o sea, una señal muy, muy común son esas mujeres que tienen trastornos en sus órganos reproductivos. Ahí viene una negación muy fuerte del femenino que hace que creemos la enfermedad allí. Entonces, el ovario poliquístico, la mimatosis, la endometriosis,
el quiste en la trompa que viene deformada, las amenorreas, los pólipos, bueno, todas esas cosas dan cuenta de eso. Pero además también la historia, ¿no? De qué madre vengo, cómo mi mamá vivió su femenino, de qué abuelas vengo, cómo mis abuelas paternas generaron y gestaron el femenino dentro de mi padre y cómo las abuelas maternas gestaron ese femenino dentro de mi madre, qué recibieron ellas y qué dieron. Entonces, a la luz de lo que acabo de decir al principio, pues evidentemente lo que reciben, lo que cada generación iba recibiendo, pues era lo que buenamente la generación anterior podía dar, así como que lo que nosotros recibimos, pues fue lo que nuestra generación anterior pudo dar. Muchos de nosotros estábamos con en pleno dice Ela, cómo sanar el linaje femenino, para allá voy. De eso se trata este plan. Eh, digamos que en esa medida, como que pues cada generación da a la siguiente lo que puede desde la conciencia o la no conciencia que tenga. Entonces, lo primero que hay que hacer es conocer, bueno, en mi linaje qué hay. Probablemente lo sepamos hasta nuestras abuelas, pero qué hay de nuestras bisabuelas, qué tanto podemos escapar en la historia de nuestra familia. Eso sería bonito y sería interesante, no solamente para honrarlas, sino también para saber ellas por qué pasaron, o sea, qué hubo de generación a generación y finalmente con qué vine yo, qué recibí. Y como vuelvo y les digo, no solamente de la línea femenina materna, sino de la línea femenina paterna también. Eh, Evidentemente, al investigar, lo que típicamente pues me encuentro, hasta donde mis consultantes lo saben, es la madre abnegada, la madre que se negó a sí misma, la madre que, digamos que los tipos de madres los vimos en otro envío que hice el mes pasado, pero que pronto colgaré, está en Facebook y pronto lo colgaremos en YouTube. Pero, y no les voy a repetir, pero digamos que lo que típicamente me encuentro es como la madre abnegada, la que se negó a sí misma, la que perdonó todo, la que estaba ahí pues en función de los hijos porque no tuvo muchas más opciones, la que se quedó atrapada en el matrimonio abusivo o en desventaja, a la que le fueron infiel, la que perdió su identidad o se despersonalizó en función de un hombre y en función de su familia, en función de los hijos. O tenemos la madre que le tocó ser la mamá cabeza de familia y entonces hacerse cargo de sus hijos y súper masculinizarse. Como preguntaba ahorita, ya se me olvidó tu nombre, perdón, pero un poco lo que me preguntabas de cazadores y guerreras, le tocó volverse cazadora y guerrera con propósito, sí, pero pues salir a luchar la pareja con hombres porque no tenía otra opción. O mamás que, digamos, no estaban muy preparadas para ser femeninas, para ser amorosas, dulces, tiernas, dadoras, generosas, pues porque venían muy resentidas de la crianza que tenían. Entonces, digamos que esos son como los estereotipos, digamos así, de mamás que nos encontramos en las generaciones anteriores. Yo tengo 40 años, luego, entonces las mamás de mi generación nacieron entre el 40 y el 50 más o menos. Por consiguiente, pues son, digamos que mujeres que fueron criadas en otras circunstancias diferentes. Las que vinieron un poquito después, pues ya les tocó un poquito más abrirse a la liberación femenina, pero la liberación femenina también propuso una hipermasculinización de la mujer que pues en ningún momento le devolvía los atributos del femenino a las mujeres, que las ponía en competencia con los hombres y que las ponía en aceptación o en integración de lo masculino, sí, pero no les devolvía el estatus del femenino como una fuerza también dominante dentro del territorio, o sea, dentro de la estructura social, como lo era hace 5.000 años antes del patriarcado. Entonces, en ese orden de ideas, fíjense que lo que termina pasando es que, pues, esas mamás son el resultado de abuelas que eran machistas, de abuelas que eran amigadas. Yo, por ejemplo, tenía una abuela, mi abuela paterna era un poquito más liberada, para su época, hasta donde la recuerdo, porque murió cuando yo estaba todavía muy niña. La otra sí era la propia abuela machista, que quería que sus hijas fueran educadas para ser esposas y madres, y para de contar. Me acuerdo de ella diciéndome que yo estaba loca si quería estudiar medicina y además casarme, porque esas dos cosas no se podían hacer juntas. Eh, Me acuerdo mucho también de ella diciéndome cosas como que al sexo no se le debería decir hacer el amor, que una cosa tan fuerte y tan cochina como eso no merecía un nombre tan sublime. O sea, me acuerdo de cosas muy específicas de mi abuela como enmarcadas en sus creencias. Me acuerdo que ella decía cosas como relativas a mi abuela como ojos que no ven, corazón que no siente,
o cosas como es que las mujeres nacimos para sufrir, las mujeres estamos hechas para el sufrimiento, o la belleza cuesta, para ser mujer hay que ser bonita y la belleza cuesta, la belleza duele. Entonces, pues desde ahí, digamos que evidentemente entiendo que su mamá tampoco fue mucho mejor. También habrá recibido otras cosas derivadas de su cultura y de su generación. Por el otro lado, mi abuela paterna, pues en cambio era mucho más liberada, era una mujer que educó a sus hijos para ser buenos hombres con las mujeres, que entendía y defendía el rol de la mujer, que entendía y defendía que las mujeres pudieran tener independencia de los hombres y digamos que también una fuerza dentro de lo que el femenino es. Pero digamos que en términos generales eso es lo que típicamente también me encuentro. Entonces mamás así y abuelas de ese estilo. Si eso era así, pues evidentemente su capacidad para criar a sus hijas en qué estaba dada, y es algo que le digo mucho a las mamás en las charlas que hago para mamás, eh, no en cómo sus hijas eran y cómo la generación de sus hijas necesitaba que fueran criadas, sino como ellas eran. Entonces mi abuela le entregó a mi mamá herramientas de acuerdo a cómo mi abuela era, no como mi mamá venía equipada y como la generación de mi mamá requería. Eh, y de la misma manera, nuestras mamás nos crearon a nosotros como ellas eran, eh, y no como nosotras somos y como lo que nuestra generación nos pedía. Entonces, gracias a Dios, han empezado a salir todos estos movimientos de mujeres desde lo sagrado femenino para ayudarnos y desenredarnos un poco la vida, porque la verdad es que eso fue lo que recibimos. Y si eso se multiplicó de generación en generación, pues evidentemente la herida se fue haciendo más grande, más grande, más grande, más grande y más profunda, además, ¿no? Entonces, en esa medida, pues digamos que eh, no, no, no hubo la conciencia, no había la conciencia generacional para realmente decir, bueno, ¿y esto cómo se cierra? ¿Esto cómo se sana? ¿Esto cómo se trabaja? Culturas milenarias lo han hecho y lo han preservado, pero digamos que en un entorno capitalista, en un entorno, digamos, occidentalizado como en el que vivimos, difícilmente podemos decir, me retiro los 7 días de mi etapa menstrual porque pues estoy en un momento de muerte en mi cuerpo, de muerte celular, de renovación, necesito retirarme porque mis cambios hormonales determinan ciertas cosas, no, eso no lo podemos hacer, ¿cierto? Entonces, evidentemente, ser mujeres no nos queda fácil, y eso era algo que nuestros ancestros hace 5.000 años sí podían hacer. Eh, no nos es posible, digamos como conducir nuestra voz a la par de la voz de los hombres. Si nosotros le decimos a un hombre perro, no suena feo, pero si le decimos a una mujer perra, o si usamos el femenino de eso, pues sí suena feo, ¿verdad? Entonces el femenino viene fragmentado en muchas formas, desde muchas maneras, y digamos que es nuestra responsabilidad pues empezar a sanarlo desde lo que hoy tenemos y desde las posibilidades de lo que hoy somos. Para recuperar, y entonces ahí te respondo tu pregunta de cómo sanar el lenguaje, el linaje femenino, lo que debo decir es que primeramente debo sanarme yo, debo sanar yo mi propio femenino, entender la energía femenina, cómo se mueve en mí. Y entonces me preguntan mucho como, bueno, pero entonces el femenino, ¿cómo a qué estado de femenino debo llegar? El femenino no, como les leí al principio, las que no vieron, no estaban escuchando esa lectura, les pido que se devuelvan al video y lo repitan. El femenino no es un cliché, el femenino no es la mujer, el femenino es una esencia dentro del universo, ¿sí? Y entonces en ese orden de ideas no tiene un estándar, pero sí tiene unas formas. Entonces, como les decía ahorita, el femenino es subjetividad, el femenino es sentir, el femenino es instinto, el femenino es creatividad, el femenino es abundancia, el femenino es generosidad, el femenino es fluidez, el femenino es redondez, el femenino es ciclación, es cambios, el femenino es tribu, es inclusivo. Eh, Todas esas son características de algo que pudiéramos llamar energía femenina. Entonces, si yo voy a empezar por sanar el femenino en mí, pues entonces por ahí es por donde debo empezar. Por sanar esas características en mí, por sanar mi instinto, por sanar mi creatividad, por reconectar con mi tribu, por estar atenta a mi ciclación, por estar atenta a cómo fluyo con la vida, por estar atenta a cómo expreso mis emociones, cómo expreso mis sentimientos. De esto hablé muy profundamente
en la charla del mes pasado sobre cómo sanar las heridas con la madre, eh, entonces vayamos punto por punto. Primero, instinto. Estamos tan cegadas en encajar en esta estructura social y de adultas tan cegadas en encajar como en una pareja, en un trabajo, en una situación determinada, que se nos olvidó hacerle caso al instinto. Entonces nos vamos por dos caminos, el camino del miedo, es decir, si no hago tal cosa me va a pasar tal otra, o el camino de la obligación, es que tengo que, ¿sí? Y el instinto, que es el que te dice, que casi siempre es el que está conectado con el propósito, te dice realmente lo que debes hacer, lo que tu alma necesita, lo que tu ser esencial, básico, primario, esa chispa divina que se te fue dada, necesita, a ese no le paramos bolas, porque para empezar no sabemos cómo escuchar. Entonces hay que entrenar el oído del instinto. ¿Qué me está diciendo mi alma para hacer? ¿Qué me está diciendo mi alma para actuar? Y saber, ser muy objetivas y muy conscientes de, ¿estoy actuando desde el miedo o estoy actuando desde la obligación o estoy actuando desde el instinto? Entonces el instinto muchas veces no encaja con la estructura social, porque lo primero que uno dice, y les pongo un ejemplo muy personal, cuando pues yo decía, quiero dejar de trabajar en el área de recursos humanos para dedicarme 100% al tema de las mujeres, y entonces la plata, ¿qué vas a hacer? ¿Y cómo vas a pagar tus cosas? Y el apartamento, ahí hay obligación y hay miedo. Y el instinto me decía, tú sigue, que las cosas aparecen solas. El universo se encarga del resto, pero entonces cuando uno dice eso, suena como muy hippie, y entonces como que nadie le para bolas. Eh, y toda la gente empieza a reflejar sus miedos en uno. Lo mismo con una pareja, que es como también una de las consultas típicas que recibo. Desde el miedo, lo que escucho es, no, pero ¿y qué tal que me quede solo y no encuentre nadie más? Desde la obligación es, tengo hijos, o tengo un compromiso, o él es un buen hombre, pues no es, sí, pues es alcohólico y tiene sus cosas, pero no me pega y pues es fiel, entonces pues aquí me quedo. Entonces, el miedo, la obligación, pero el instinto que te está diciendo, vete de ahí ya, a ese no le hacemos caso. Entonces, primero, conectar con el instinto. Dos, con la creatividad, mi potencial creativo. Y la creatividad no tiene nada que ver con las habilidades artísticas, es con mi capacidad de gestar proyectos, de crear cosas nuevas, de tener ideas, de tener sueños, de tener iniciativas, de conectar con mi propósito y de darle rienda suelta y de hacer con mi propósito, o sea, como de conectar con esa energía y poder sacarlo a la luz y hacer cosas chéveres con él. Eh, entonces, eso es altamente importante. Tres, la capacidad de hacer tribu, es decir, de conectar con otras mujeres en una sintonía bonita, porque además, desafortunadamente, el tener que vivir en esta estructura social que nos tiene así como ahorcadas, o que nos ha, digamos, demandado perder tantos dones del femenino y sobreadaptarnos a tantos dones del masculino, pues hemos empezado a competir entre nosotros mismos. Entonces, en lugar de apoyarnos, esto se ha convertido en una guerra de mujeres. Yo que trabajo en el gremio como de las mujeres hace tanto, últimamente que hay como tantas redes, pues tantas redes de mujeres, trato de pedir colaboración a muchas mujeres que veo por ahí en redes y la verdad es que lo que me encuentro son puertas cerradas. Curiosamente, mujeres que trabajan para mujeres, como que se sienten celosas de que yo les vaya tal vez como a quitar pacientes o clientes o no, hay para todas y la verdad es que la idea es que nos colaboremos y mientras más nos colaboremos más nos ayudamos. Pero si eso pasa en un entorno donde se supone que estamos las mujeres al servicio de las mujeres, imagínense en un entorno donde no es así, las mujeres peleamos todo el tiempo, entonces somos súper críticas y somos súper duras entre nosotros mismos, entonces le criticamos a la una la falda, a la otra el pelo, que si está muy gordo, que si está muy flaca, y en nosotras mismas nos ponemos unas exigencias y unos estándares sociales tremendos, ¿no? Entonces, uy, menos mal a mí ya me entregaron el anillo, el fulanito se va a quedar soltera si sigue así, ¿no? Entonces, eh, en lugar de crear tribu, creamos separación. Y recuerdan lo que dije ahorita, lo femenino de manera natural, como energía, como esencia, como lo que quieran concebirlo, es integrativo, es inclusivo, no es excluyente. El masculino sí es excluyente porque está hecho para competir, ¿sí? El femenino no, el femenino está hecho para incluir y para co-crear. El cuarto punto, la ciclación. Nosotras, y me encuentro mucho con eso en terapia chistoso, porque pues la gente quiere que las cosas le pasen mágicamente así, y estamos en un universo que es cíclico, en una tierra, una madre tierra que es cíclica. La semilla no dice, quiero ser un roble, y se convierte en roble, ¿no? La semilla
tiene que pasar por todo el proceso para finalmente ser el roble en el que se quería convertir. Y si no, vayan y miren el proceso del bambú. Esto hablo todos los días o toda hora y es como mejor ejemplo. Pero digamos que en esa medida las mujeres sí que habitamos la situación. Somos 4 mujeres muy distintas durante nuestro mes. Nuestro ciclo menstrual tiene 4 mujeres diferentes, 4 etapas en las que tenemos dones muy distintos en cada una de las 4 etapas. Y muy poquitas mujeres, ahorita que está tan fuerte todo el movimiento de Miranda Gray, de las Mother, de las mujeres que se han especializado en ciclación, se ha puesto como en boga otra vez esto, que además no es nuevo. Miranda Gray está escribiendo esto desde los años 90, por cierto, pero dijéramos que recobrar mi conexión con esa posibilidad de que yo también soy cíclica, de que yo me transformo, renazco y vuelvo y muero y vuelvo y renazco, es esencial para poderme conectar con esa energía de lo femenino y para poderme conectar con esa energía dentro del planeta Tierra, dentro de lo que el femenino significa. Cuando yo como mujer logro conectar con eso, entonces he hecho el primer paso, que es sanar mi femenino, el mío. Indistintamente e indirectamente, perdón, no indistintamente sino indirectamente, también estoy empezando a sanar hacia arriba y a sanar hacia abajo. Porque entonces empiezo a conectarme con mis posibilidades desde otro lugar, empiezo a verme desde otras ópticas, desde otras formas, a entenderme de otras maneras, a fluir distinto, a hacer circular, a tener esa energía redondeada, dentro de lo que por supuesto cabe en un mundo occidental que no nos permite ser de otra manera. Pero digamos que en esa medida podemos ir incorporando eso básico en nosotros. Si nosotros no tenemos nuestro femenino resuelto, que no es un cliché y que no es un estereotipo, y se los he dicho en cada una de los videos que he hecho, no es la mujer del tacón puntilla, no es la mujer de la ropa Hello Kitty, no es la mujer que danza con una falda larga bajo la luna, es lo que les dije al principio. No es un estereotipo, todo eso son estereotipaciones sociales. El femenino es redondez, es creatividad, es generosidad, es nutrición, es tribal, es ciclación, es fluidez, es sentir, es subjetividad, es sentimiento, es armonización, es honrar el proceso. Eso es el femenino, más allá de cómo cada mujer lo encarna. Pues cuando lo resuelves en ti, ya puedes empezar a resolver en tus ancestros. Entonces, ya para ir cerrando, bueno, no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. Otra vez mi teléfono se quedó atorado, les juro por Dios que yo no sé qué le pasa, pero me quedé en Restrepo que me dijo hola y ya. No sé si después de eso alguien me ha hecho alguna pregunta, pero no sé por qué no sube más. Y me gustaría que me hicieran preguntas porque tenemos un poquitico de tiempo. Pero no sube, no sé qué pasó. Ahí se queda. Y yo creo que es mi teléfono, porque ya después que vamos al video, ahí sí, cuando el video queda en las Insta Stories, sí aparecen todos los mensajes que no pude contestar. Entonces vamos a hacer, les quiero invitar a las que quieran a hacer una meditación chiquitita, en donde vamos a trabajar en la sanación del linaje. Entonces, les pido que se pongan en una posición cómoda, que cierren sus ojos y que tomen una respiración profunda y hagan conciencia de su cuerpo, hagan conciencia de su corazón, hagan conciencia de todo su ser y sientan una conexión con eso que les dije que es el femenino, con el instinto. Si se lo quieren imaginar como un objeto, como una energía de algún color, háganlo dentro de su cuerpo, con la creatividad, conéctense con la tribu. Imagínense un grupo de mujeres que están contenidas en ustedes, la situación, con la fluidez, con la armonización. Conéctense con la capacidad de dar, con la generosidad, con el sentir, con la subjetividad.
como sea que se lo hayan imaginado, siéntanlo dentro de ustedes, dentro de su corazón, dentro de su cuerpo. E imaginen que están paradas en una línea recta, en un camino, y más o menos 10 metros atrás de ustedes están los zapatos de su mamá. Con todo eso integrado en ustedes, van a caminar de vuelta hacia atrás y van a calzar los zapatos de su mamá. Van a sentirla, si pueden sentir su aroma, su energía, su luz, su calidez, o lo que sea que recuerden de ella. Sientan como todas estas energías, como la energía del instinto, de la creatividad, de la tribu, de la situación, de la generosidad, del sentir, de la subjetividad, de la redondez, del flujo, se van conectando con todo lo que ella es y representa. Acto seguido, van a caminar 20 pasos nuevamente hacia atrás, 20 metros hacia atrás, habiendo dejado un poco de todas estas energías en los zapatos de su mamá. Y entonces ahora están en los zapatos de su abuela. La van a sentir, su aroma, su luz, su energía, su calidez o su frialdad, lo que sea que haya con ella. Y sintiéndolo, le van a dejar en sus zapatos la energía del instinto, de la creatividad, de la tribu, de la situación, de la generosidad, de la armonización, de la redondez, del flujo. Y acto seguido, se van a ir todavía más atrás. Los metros que sea que representen 5.000 años atrás. Y se van a meter en los zapatos de la diosa. Encarnada en lo que ustedes quieran. Y en esos zapatos reciben el poder de la energía femenina más pura, la raíz del linaje femenino original. La diosa misma les ha prestado sus zapatos. Y ella les entrega un regalo, que para cada una es individual. Estando allí, todos los dones femeninos se exacerban, todos los dones femeninos crecen y se multiplican. El instinto, la creatividad, los dones tribales, la creación, la generosidad, la armonización, la redondez, el flujo. Y sientes como la diosa sana la herida de tu linaje. Y como ese regalo representa esa sanación. En esa energía y en esa conciencia, caminas de regreso por el camino que han transitado todas las mujeres de tu linaje, pisando sus huellas, sintiéndolas sanadas, iluminadas y resarcidas. Finalmente,
suavemente llegas de nuevo a los zapatos de tu abuela. Y con gratitud compartes con ella el regalo que te ha dado la Dios, parte del regalo que te ha dado la Dios. Sintiendo una conexión fuerte con tu abuela. Si te es más fácil, imagínalo tú en sus zapatos y a ella frente a ti, tú entregándole parte de ese regalo. Si ella te entrega en luz y sale de sus zapatos y camina hacia los zapatos de tu madre. Si te es más fácil, imagina a tu madre frente a ti en sus zapatos y comparte con ella el regalo que te ha entregado la diosa o parte del regalo. Ilumina la luz y camina unos metros hacia adelante. Y métete en los zapatos de tu hija, en los zapatos de las hijas de tus hijos. Si te es más fácil, imagina la frente de ti y a ti en sus zapatos y comparte con ella parte del regalo que la diosa te ha dado. Y en esa conciencia y en luz, regresa a tus zapatos. Siente cómo has contribuido a la sanación de la guía original, cómo has reconectado con el instinto, la creatividad, la capacidad tribal, la situación, la generosidad, la armonización, la redondez, el flujo de cada una de las mujeres de tu linaje. Y cómo desde allí reconectas con tus propios dones. Y en esa conciencia regresas al aquí y a la hora. Y te conectas nuevamente con ese momento. Muy bien. Entonces, esta es una meditación que es muy bonita. Es mucho más larga y más compleja, pero eh, construí una versión resumidita eh, para que pudiéramos hacerla hoy. Y bueno, básicamente la idea era como poder conectar con los poderes del femenino a través de las diferentes mujeres. El regalo que cada una de las diosas le dio es muy importante. Perdón, el regalo que la diosa le dio a cada una es muy importante porque es lo que en este momento su alma necesita. Cuando se hacen meditaciones con regalos, ya lo había hecho, pero de otra forma y con otros propósitos, el significado del regalo es muy importante. El significado del regalo viene a ser sentido como con algo que te está faltando, como con algo que inconscientemente tú misma te estás dando. Entonces tu Dios interior te acaba de hacer un regalo, eh, así que trata de entender y de conectar con qué significado tiene ese regalo hoy para ti. Preguntas. Entonces, hermosa meditación. Ay, qué linda. Pues bueno, voy a tratar de grabarla y de mandárselas de pronto como en un audio o dejarla en un audio. Que la tecnología y yo, poco. Entonces le voy a pedir el favor a Andrea que me la suba como en un videíto o alguna cosa para que les quede. O ver cómo la puedo subir en mi canal de YouTube o cómo se las puedo compartir. ¿Cómo hacer en caso de que tu abuela haya sido huérfana?
imagínate, sé creativa e imagínate a su madre. Porque bueno, lo que hace que la meditación sea más larga es que la idea es que uno se vaya metiendo en los zapatos de todas, ¿no? Es una meditación como de una hora larguísima. Eh, esta meditación yo la aprendí nuevamente con Sara en la clase de antropología femenina y es larguísima, larguísima, larguísima. Entonces le toca a uno ser muy creativo e imaginarte cómo era tu bisabuela, e imaginarte cómo era tu tatarabuela. Si tienes fotos, maravilloso, y las haces y las usas. Si no, imagínatelas. Simplemente imagínatelas. Si no tuviste mamá, si eres huérfana de mamá, imagínate cómo era tu mamá. Partiendo de ti, inclusive te las puedes imaginar con rasgos tuyos. Eh, realmente no tiene que ser la imaginación, es como poder sentir esa energía, como conectar con esa, sí, como con esa energía que ellas representaron en nuestro camino y que finalmente nos dejaron. Eh, gracias a ustedes tan lindos por haber hecho la meditación conmigo. Eh, y bueno, si quieren, les dejo ahí como la inquietud, me demoro, pero les prometo que les contesto. Me pueden decir por el interno qué regalos recibieron y de repente ver si eso tiene algún significado hoy para ustedes. Porque estas meditaciones donde recibimos regalos son muy potentes, porque finalmente, pues uno desde donde está meditando, desde su inconsciente. Entonces, pues, ¿quién le da el regalo a uno? Su propio inconsciente. Así que, neto, eh, pues es como hacer la lectura de mi inconsciente que me quiso decir. Eh, bueno, pues Judy, justamente, bueno, André, esa pregunta eh, está muy chévere, pero hace, hace tiene relación como con otro tema, que es el de la ciclación. Yo lo manejo, pero no es mi expertise. Sin embargo, si te parece, lo trabajamos las dos juntas en sesión, porque básicamente el entender los ciclos es un tema muy amplio. Es básicamente que tú primero te leas, o sea, que tú conozcas tu ciclo, que te des cuenta en qué fase del ciclo estás. eh, y hay varias formas de leerlo, ¿no? Eh, a mí me gustan mucho dos formas. Una, la que propone Marine Woodman y otra que es la que propone Miranda Gray. Eh, pero es un tema muy extenso. Entonces, lo primero que te invitaría es empieza a llevar la cuenta en qué día estás. ¿No? Pues está muy claro que entre el día 1 y 6 estamos menstruando, entre el día 7 y 14 estamos en la etapa preovulatoria, entre el 14 y el 21 estamos en la ovulatoria, entre el 21 y el 28 dentro de un ciclo normal estamos en la fase premenstrual y digamos que cada léete tú cómo te sientes, qué piensas, qué actividades puedes hacer, qué no puedes hacer en cada fase del ciclo y luego lo conectamos. Pero digamos que eso puede ayudar, ¿no? Primero tener claro eso. Bueno, luego Judy pregunta el regalo que nos quiere decir. El regalo depende de lo que te hayan regalado. Entonces, por eso, si quieres, mándame por interno. Como les digo, me demoro porque mañana tengo consulta full todo el día, pero en algún punto les contestaré con un mensajito cortito de voz que me sugiere el regalo que puede significar. Sofi, déjamelo en el interno y te contesto. Patricia, sobre el tema de la ciclación, ¿puedes compartirnos un poco de esas 4 mujeres que hay en nuestro ciclo? Mira, hay un libro muy chévere de Miranda Gray que trae esa información muy detallada que se llama, ahí se me acaba de ir, Las 4 fases de la luna roja. Ahí encuentro lo de las 4 mujeres, pero si les parece bien puedo armar un live como para el otro mes o algo así sobre esto. Este mes seguimos trabajando en el linaje. O puedo ir haciendo publicaciones al respecto. Se me ocurre que eso puede ser una buena idea. Listo. Entonces, bueno, chicas, ya se me va a acabar el tiempo. Porque esto siempre lo cortan a la hora. Entonces, les mando un abrazo súper grande. Gracias por conectarse. Me hace muy feliz poder volver a hacer nuestras charlas. Perdón la ausencia tan larga, pero pues yo también soy un ser humano y me pasan cosas. Entonces, nada, estoy muy feliz de haberlo compartido con ustedes. Para las que están aquí conectadas, que son sanadoras y que hacen eso, utilicen esta meditación, es preciosa, preciosa, preciosa. También si quieren déjenme su correo y en algún tiempito que tenga se las paso escrita y se las mando. Aunque bueno, realmente lo mejor sería poderla hacer en un video o algo. Yo le pregunto a Andrea que me resuelva porque yo no sé mucho como de los
dispositivos. Entonces, les mando un abrazo inmenso. Adri, no me hagas carita triste, que yo te prometo que te hago tu ciclación. Les mando un abrazo gigante a todas. Y bueno, a las que están en Cali, las espero el 4 de mayo en el taller Mujer Carente versus Mujer Completa en una relación de pareja. Y a las que están en Bogotá, las espero. Ya mañana definiremos la fecha para el segundo taller del ciclo de Mujer Completa, que es primero una vida, después una vida propia, después una relación, que viene finales de mayo, principios de junio. Y estaremos en Madrid, España, con el taller Mujer Completa versus Mujer Carente en una relación de pareja el 29 de junio. Así que bueno, terminando los avisos parroquiales, ahí tan hermosa. Gracias. Les deseo una súper feliz noche, les mando un abrazo inmenso, gracias por conectarse. Hoy estuvo medio ladrilludo al principio el tema, porque estaba muy en la antropología femenina, pero era necesario, espero que les haya gustado. Un abrazo a todas y bueno, nos vemos pronto. Chao, chao.